Listo. Bueno. Hay algunas que yo no puedo responder porque yo no tengo una bolita mágica. Ni tengo la fórmula para todo. Bueno. Ay, Dios, a mí. La primera era, puse muy rápido, a ver, había puesto el feminismo y el orden de género. Sí, que era lo que puse muy así, muy... ¿Qué fue lo que ella decía? Sí, pero puse eso nomás, no puse más nada. Se me olvidó. ¿Qué era lo que planteaba? ¿Quién era la que por aquí habló? Ya, mira. Ok, ya me acordé. Empezó a hablar y ya me acordé. Ok. Voy a poner un ejemplo. Hay un trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui que es sobre el derecho en el mundo andino, derecho y pueblos indígenas y falogocentrismo en los Andes, algo así. Y ella en una parte de ese trabajo, ella señala que en una ocasión ella estuvo haciendo una investigación con Andrea Barragán, que es una colega de ella de allá de Bolivia, y que estuvieron trabajando con unos aïllus que estaban alejados estaban bastante alejados, digamos, de las grandes ciudades, ¿no? De los polos urbanos, donde el Estado-nación pues ordenaba el mundo, ¿no? Sabemos que mientras más alejados estamos de estos polos urbanos, pues hay mayor posibilidad de tener otros modelos de existencia y de ordenamiento de la vida. Entonces ellas señalan que haciendo historia oral en esos aïllus se encontraron que lo que salía de las historias orales es que hasta los años 70 en estas comunidades no había la idea de mujer que nosotras tenemos, que se tiene dentro del mundo integrado por el modelo occidental, ¿no? Esa idea de mujer que también toda la teorización feminista negra siempre va a enfrentar, desde los años 70 está enfrentando y diciendo esa idea de mujer que trabaja el feminismo, de una mujer dependiente del marido, una mujer indefensa, débil, que solamente es mamá, es dedicada a la maternidad y al cuidado del marido. Eso no existe en la experiencia de las mujeres negras. Ella señala algo muy parecido en la experiencia de estos aïllus hasta los años 70 todavía, donde las abuelas, o sea, las mujeres mayores que entrevistan, ellas señalan que, muestran, digamos, cómo hasta esa época ellas comienzan a tener esta interpretación de mujer como una mujer indefensa, una mujer débil, una mujer dedicada a la maternidad y que sobre todo mujer es igual a madre. Y lo que sale de esa investigación también es que ¿qué es lo que ocurre en los años 70 cuando va a introducirse esa idea de mujer dentro de esas comunidades? Y lo que está ocurriendo ahí es que de la mano de los programas de ayuda estatales y de ayuda al desarrollo que supuestamente van a ayudar a estas comunidades porque la ven como empobrecidas, Arturo Escobar tiene bastante trabajo sobre eso también, va a llegar a esas comunidades también programas de género en desarrollo que fueron a trabajar directamente con las mujeres. Y cuando fueron a hacer estos programas, ellos estaban todo el tiempo pensando esas comunidades en torno a un orden de género, donde mujer es igual a madre, varones es el pater familia, etcétera, etcétera. Y en ese momento se puede hacer una genealogía de que se comienza a instalar por primera vez esta idea de que varón es esto que ahora conocemos todo y que más o menos universalmente se entiende por lo que es ser un varón o un hombre en una sociedad, y mujer también. Y estamos hablando los años 70, ¿sí? Te doy otro ejemplo. Y bueno, lo interesante ahí es que ella, que no es que ella está buscando necesariamente
Cuando ella escribe esto, no es que ella está haciendo un trabajo de feminismo descolonial ni nada de eso, simplemente lo da como un ejemplo de varias cosas de cómo está pasando los cambios y las transformaciones dentro del mundo andino contemporáneo, que es una de las cosas a las que Silvia Rivera Cusica que se ha dedicado durante mucho tiempo, y ella se ha dedicado mucho durante, sobre todo los años 80, a la historia oral. Y lo que ella narra ahí es efectivamente cómo en una comunidad tan cercano como los años 70, todavía allí no había la idea de madre que nosotras, es la idea de madre o de mujer, mejor dicho, que tenemos las feministas cuando pensamos la violencia hacia las mujeres, cuando pensamos el sistema sexo-género, cuando pensamos público-privado, cuando pensamos autonomía de las mujeres, cuando pensamos los proyectos de liberación de las mujeres. Hasta los años 70 todavía en esa comunidad, las mujeres eran simplemente, o no simplemente, porque era un lugar muy importante en la comunidad, eran las tejedoras. Ser mujer era ser tejedora, y ser tejedora era un lugar muy importante en la comunidad porque las tejedoras eran las que guardaban la memoria de la comunidad, y eso era muy valorado en la comunidad. A partir de ese momento, cuando llega la ayuda al desarrollo, cuando llegan los programas feministas que van supuestamente a trabajar, venían a dar proyectos productivos y a trabajar con las mujeres supuestamente para liberarlas, ahí comienza a introducirse esta mirada sobre estas mujeres, sobre la mujer como un ser desempoderado, etcétera, etcétera. Y eso fue transformando el orden de la vida en la comunidad. Eso es un ejemplo. Pero te puedo dar muchos otros que, bueno, no tengo tiempo ahora, pero me acabo de recordar así muy rápidamente de esto, pero cada vez aparecen más. Bueno, hay uno, por ejemplo, que me acabo de acordar, y creo que es muy importante esta pregunta, por eso le dedico tiempo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar bastante en Puno, en Perú. Y es una comunidad, o sea, Puno es una ciudad, es una de las ciudades más altas en Perú. Y pues la ciudad pues ya tiene procesos de integración, pero la mayoría de la gente de los pueblos aymaras y quechua que hay alrededor de la ciudad todavía viven también en Aillus, ¿sí? Y yo he tenido la oportunidad en algún momento de dar cursos dentro de un diplomado sobre interculturalidad, donde venían gente que venían de comunidades que estaban todavía más altas, que eran en los alrededores de Puno, y que incluso su primera lengua no es el castellano, sino que son aymara hablantes y quechua hablantes. Una de las cosas interesantes que surgió en una de las clases que yo di con ese grupo fue que estos tienen toda esta idea de complementariedad, que ha sido bastante criticada por el feminismo, ¿no? El feminismo siempre ha criticado la idea de complementariedad porque nosotras cuando vemos complementariedad estamos pensando la idea de mujer, la idea de varón. Estamos viendo en complementariedad simplemente género, un orden de género. Pero complementariedad no tiene nada que ver con un orden de género, no es jerárquico y no es tampoco un orden, digamos, no es o sea, no fija identidad, a propósito de la pregunta de la otra compañera. La posmodernidad vino a decirnos que las identidades no son fijas, etcétera, etcétera. La mayoría de las ontologías relacionales no han tenido identidades fijas, la gran mayoría. Occidente recién viene a hacerlo cuando viene el postestructuralismo. Eso fue lo novedoso para Occidente. Pero es que Occidente, cuando vamos ahora a llevarle que las identidades deben ser fijas y que son digamos, deben de ser más movibles, etcétera, etcétera, es porque ya primero Occidente lo que hizo fue instalar esa manera de percibir la identidad, ¿sí? Destruyó la manera en que las comunidades y estas ontologías relacionales percibían el mundo, que era de una manera donde la relación, y como esa relación varía todo el tiempo las cosas se mueven, nada es estático todo el tiempo. Entonces Occidente cambia eso, ¿sí? Que es lo que justamente viene a decir, lo que venimos a decir dentro de la colonialidad del poder. Decimos que eso no sirve, que el orden bueno es el modelo occidental que se lleva, que sí es estático, que sí es jerárquico, etcétera, etcétera. Y luego el mismo Occidente se da cuenta de que has cometido un error y entonces dice, esto no debe ser así, ahora vamos a pensar
las identidades de manera más fluida, y entonces ahora decimos como que esto es por primera vez en la historia de la humanidad, cuando esto siempre ha existido. Entonces vamos a darle clase a la gente indígena que siempre tuvieron eso dentro de su ontología y dentro de su cosmología. Pues, por ejemplo, una de las cosas que pasó ahí, cómo fue que ellos comienzan a ver un proceso de erosión de la idea de complementariedad, para pasar de esa idea que era de movilidad, de una relación que tenía que ser, ¿cómo puedo decir?, que no era de jerarquía y que más bien era de que todo hace funcionar el todo, ¿no? Eso tendría que ver con el... Comienza poco a poco, en la medida en que se va traduciendo al castellano y a otros idiomas, comienza a pasarse casi como si fuera género, ¿no? Y resulta, y a propósito de lo que el compañero alguien preguntaba de estos procesos de ciertos gobiernos, aquí voy jugando con varias preguntas, los gobiernos de izquierdas que llegaron, que venían, que fueron subidos por sectores indígenas, como en Bolivia con Evo Morales, procesos de institucionalización de estas propuestas, que lo que hacen es justamente es readecuar estas ontologías a la lectura moderna, la lectura que la modernidad puede hacer de esas ontologías, porque el Estado-Nación de todas maneras responde al sistema moderno capitalista. Entonces lo que hacen es justamente, ahora vamos a tener complementariedad, pero cuando lo llevan, el sistema de descolonización de Evo Morales quiere trabajar complementariedad, pero cuando piensa complementariedad la lleva transformada en un orden de género, donde es un orden de género heterosexual, es un orden de género jerárquico, que al mismo tiempo también, un poco como es parte supuestamente de la tradición, pues también se romantiza, pero lo que en realidad se está romantizando es ese orden jerárquico de género, ¿no? Entonces, trabajando con estas compañeras y compañeros, lo que pudimos ver es en qué momento comienza a pasar ese proceso de traducción, incluso para sus propias vidas. Comenzamos a hacer un proceso de recuperar la manera en que se entendía la complementariedad, y en qué momento comienza a aparecer la complementariedad, se va volviendo orden de género, ¿sí? Y eso tan reciente como los años 80. ¿Cuándo escucharon por primera vez género? Fue una de las preguntas en la clase, y comenzamos a hacer genealogía. La palabra género aparece a través de organizaciones feministas que van desde Lima, o sea, desde la capital, a trabajar con los sectores rurales y campesinos, ¿sí? Y que van a leer a estas mujeres y a estos varones desde esta idea de género, ¿sí? Entonces, más o menos bastante parecido a lo que también nos viene a mostrar Silvia Rivera cuando piensa esta comunidad que estuvo trabajando en los años 70, ¿no? Entonces, de repente, esta gente va erosionando su propia manera de interpretar, de ver, de vivir el mundo, y se van dando transformaciones que lo van llevando cada vez más a lo que yo llamo en realidad son procesos de occidentalización que implican este orden jerárquico de génicos, ¿sí? Que no necesariamente era el que existía. Eso no significa que no hubieran jerarquías ni que fueran sociedades perfectas, ¿sí? Eso no es. Seguramente hubieran otras maneras en que también se producía formas inequitativas e injusticias. Ahora, también había maneras en que habían justicias comunitarias, ¿no? Que producían también otras formas de restitución del daño realizado. Bueno, cómo descolonizar el feminismo y encontrar referentes y salidas. Esto es muy buena esto que tú estás diciendo. A mí particularmente, como dije, no sé ya si lo dije aquí, lo he dicho en otro lado. Yo creo que la posibilidad de descolonizar el feminismo, y no solo el feminismo, descolonizar la izquierda, por ejemplo, ¿sí? Porque les respondo también al compañero a propósito de esta vuelta a la derecha que estamos asistiendo en el continente, que ahí tendríamos mucho para hablar. Si es verdad que
que eso era, que lo que hubo fue progreso y de qué progreso estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál era la mirada de progreso que tuvieron los grupos, digamos, los llamados gobiernos de la izquierda del siglo XXI, como se les llamó en esta última década? Yo creo que ahí los movimientos sociales tenemos mucho, o sea, el proceso de descolonización implica poder encontrar cómo nuestros proyectos de liberación están imbuidos, están llenos, están empapados de modernidad, ¿sí? Que la idea de lo que es una buena vida, de lo que es, ¿cómo podríamos decirlo en otras palabras? El ideal, la utopía, las utopías que hemos tenido. Y la palabra utopía ya es un tema, porque la utopía es hacia afuera, es como si fuera inédito siempre, ¿no? Es como que está ya a lo lejos y hay que seguir caminando y hay que abandonar el pasado. Es la misma idea, está ahí. Eso es bastante moderno también, porque la utopía está adelante. La mayoría de nuestros pueblos piensan, después de 1492, o sea, en este tiempo de modernidad, la única posibilidad de sobrevivir resistiendo a este orden de muerte es aferrarnos al pasado que intenta destruir la modernidad, porque allí por lo menos tenemos recuerdo de que estábamos mejor que en este tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la posibilidad de descolonizar habría que verla en varios niveles. Por un lado, yo creo que el trabajo con la epistemología es muy importante, ¿sí? Parece que es solamente un trabajo teórico, pero en realidad nuestros proyectos políticos, nuestras estrategias políticas, toda la práctica que llevamos adelante en los movimientos sociales tendrían que ser revisadas desde esta óptica que permitiera ver cómo estos proyectos están llenos de deseo de modernidad, ¿sí? Y cómo entonces ese deseo de ser como, de seguir ese orden impuesto, ¿sí? Es un callejón sin salida, ¿sí? Es un callejón sin salida porque, no hay posibilidad de un mundo de justicia, ¿sí? Dentro de este sistema, ¿sí? Y ahí entonces yo creo que la descolonización implica un proceso de revisión de nuestras prácticas políticas, ¿sí? Implica conocer muy bien cuáles son las bases que sustentan la modernidad. Porque cuando no sabemos cuáles son los ideales en que se sustenta la modernidad, mientras no los sepamos, no podemos poder rastrearla donde está, ¿entiendes? Y te lo digo, digamos, pensando en mi propia crítica y cómo he ido desarrollándola en diferentes momentos. En los últimos años lo que yo he estado tratando justamente fue de mirar las prácticas feministas de donde yo vengo, ¿sí? Incluso aquellas que se dicen las más radicales, las más antihegemónicas, etcétera, etcétera. Y lo que terminé dando cuenta es que no solamente el feminismo hegemónico o el feminismo europeo o el feminismo blanco está lleno de eurocentrismo, ¿sí? Es que el feminismo que se ha globalizado, ¿sí? Esa agenda feminista transnacional está llena de ese modelo, ¿sí? Que es lo que tiene, lo que sustenta eso, es una idea que pocas veces se discute, pero que está en todos, y es cuál es ¿cómo podría decir? ¿Cuál es la representación de lo que es una mujer liberada? ¿Sí? Cuando una va y mira cuál es la representación que tenemos las feministas sobre lo que es una mujer liberada, nos vamos a dar cuenta cuán colonial somos. ¿Sí? Entonces, para mí el proceso de descolonización tiene mucho que ver con eso, porque para poder cambiar la práctica tenemos que ver cuán comprometida está nuestra práctica con la colonización. ¿Sí?
Bueno, me voy, la de categorías e identidad, ya dije alguna cosa, no me voy a meter mucho por ahí, porque sería muy largo eso, pero me interesa más esta pregunta sobre la cuestión de las mujeres en las plantaciones, las mujeres negras en la plantación y el tema de la violación, y esta explicación nuestra de que habría que considerar que mujeres y varones sometidas al proceso de esclavización están en una igualdad de condiciones respecto de que son tratados como bestias, ¿no? Igual que cualquier animal, ¿eh? Que no es que estamos diciendo queremos no ser tratados como cualquier animal, es un problema también que al resto de animales se les trate de esa manera, ¿no? El tema de la violación es interesante porque parecería como que ahí entonces una dice, bueno, ahí hay un parteaguas, hay como una gran diferencia. Pero yo diría, ¿cuál es la gran diferencia entre una violación y un hombre negro sometido a tantos latigazos hasta que se desangra y se muere ahí? ¿Cuál es la gran diferencia en términos de negación de humanidad, en términos de bestialización, en términos de inferiorización, en términos de dolor? ¿Sí? Y esto me lo hizo pensar conversaciones con compañeras del mundo maya en Guatemala, que como ustedes saben hubo un juicio contra Ríos Montt, que fue, o sea, que fue uno de los gobernantes en el tiempo de la guerra interna en Guatemala, donde hubo violaciones masivas, hubo un proceso de violaciones masivas a mujeres indígenas, entraban los militares y las violaban en masas, ¿sí? Y una de las cosas interesantes que surge de hablar con ella, a pesar de que ellas han hecho el juicio y obviamente han querido algún tipo de resarcimiento por las violaciones, pero cuando hablamos con estas compañeras, y hay una en particular que bueno, no es de los grupos de las afectadas, pero es otra intelectual indígena maya que se llama Aura Cumes, y que también ha sido, digamos, su familia ha sido víctima de este proceso y han tenido migración forzosa del lugar de donde vivían producto de la guerra interna. Y hay un trabajo muy interesante de Aura Cumes. Ella tiene un pequeño articulito que publicó en un diario nacional, donde la invitan a hablar. Hay un espacio feminista y el espacio feminista se llama algo así como, es como un suplemento y se llama algo así como el cuarto propio, ¿no? Y entonces a ella le invitan a que hable sobre su cuarto propio y ella comienza a contar su historia, y para contar su historia, para hablar de su cuarto nunca puede ser propio, su cuarto es un cuarto comunitario, ¿sí? Ella siempre está hablando el dolor de su comunidad es su propio dolor, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ella va narrando donde ella va contando su vida y va haciendo análisis sobre lo que va aconteciendo, ella señala, digamos, el dolor que su madre, su tía, su abuela y ella ha sufrido por ver desaparecer a su padre, a su hermano, a su abuelo, a su tío y a todos los varones de la comunidad lo han desaparecido, ¿sí? Y esto lo traigo a colación porque una de las cosas que dicen las compañeras que han sido parte de este proceso de violación masiva es que ellas no sienten que el dolor de la violación sea más que el dolor de que hoy no hay un varón vivo en su comunidad, que lo han desaparecido a todos, ¿sí? El dolor por la muerte de todos sus parientes varones es tan fuerte como el hecho de ser violada, o incluso hasta más, porque ellas han sobrevivido, ¿sí? De hecho, ellas tienen todo un trabajo de sanación donde ellas no se consideran víctimas, sino que se ven como alguien que ha sido dañado y que tiene que repararse simplemente, y acuden a una serie de metodologías de sanación propiamente de sus comunidades, una metodología que han desarrollado las compañeras indígenas mayas.
Y ellas comienzan a variar la manera en que el feminismo ve las mujeres que han tenido procesos de violación. Ellas no se ven como víctimas, ellas se rehúsan a verse como víctimas. Ellas se ven como alguien que han recibido un daño y que pueden ser resarcidas porque todavía viven y pueden hacer algo con su vida, ¿sí? Entonces, y eso lo enfrentan a través de diferentes maneras, cómo recuperar la alegría, cómo recuperar toda una serie de cosas. Entonces, todo esto lo traigo porque muchas veces nosotras las feministas exacerbamos la cuestión de lo sexual. Cuando lo sexual es afectado, parece que es lo mayor que puede ocurrir ante cualquier otro dolor, ¿sí? Y efectivamente, si una piensa, si pudiéramos acceder, si pudiéramos dejar de mirarnos solamente individualmente, de forma individual, y pudiéramos a pensarnos en relación, el dolor que ocurre a alguien de la comunidad es tan doloroso para nosotras como, o para ellos también, como lo que nos ocurre personalmente. Eso pasa en un orden relacional, esto es así. Por eso cuando el río es afectado, salen y dan la vida por ese río, porque que el río lo maten es tan duro como que su propia vida, son capaces de dar su propia vida por el río, ¿sí? Berta Cáceres sabía que la podían asesinar y ella que dijo, no importa, mi vida vale este río, ¿sí? Entonces lo que quiero poner aquí, lo que estoy tratando de poner, y es justamente lo que esto nos confronta en la manera en que percibimos el mundo y nos percibimos personalmente en una manera separada del resto, ¿no? Y en el caso de las mujeres sometidas en la plantación, pues se puede violar como se puede violar una vaca o se puede violar una gallina. También se puede violar a una animal mujer, y que eso no necesariamente le implica humanización, sino bestialización, ¿sí? O sea, es exactamente el mismo procedimiento. Violarla no significa que por eso te restituyo como humana, ¿sí? Eso no necesariamente es restituirte como humana. De hecho, podría ser lo contrario. Podríamos pensar que incluso mujeres blancas que son violadas están siendo sometidas a procesos también de animalización, ¿no? Porque justamente es construir al otro como otredad. Y al final la violación, lo que sabemos, es una gana de hacer daño. No tiene nada que ver con lo sexual explícitamente. Es una forma de desmoralizar, es una forma de penetrar en lo más íntimo para dañar, ¿sí? Igual que te puedo capar, o sea, te puedo quitar el pene para quitarte, digamos, algo que es una parte de tu cuerpo. Te puedo quitar una pierna, o te puedo dejar sin lengua, por ejemplo, ¿no? Que son del tipo de castigo a lo que eran sometidas la gente en la plantación. Otra cosa interesante ahí es que, bueno, le voy a contar otra anécdota. En Chile, en el norte, en Arica, que era una parte que hasta el final del siglo XIX perteneció a Perú, hay una población afroindígena interesante, que quedó tanto del lado de Perú como del lado de Bolivia. Y allí, trabajando con algunos grupos, nos llevaron a unos restos, ¿cómo podría decir? Sí, como unos restos de un edificio que había, ¿sí? Unas ruinas, eso, gracias. Unas ruinas que la comunidad afrodescendiente que está en Arica descubrió que ese lugar era ¿cómo era que decían? Era como en Dominicana cuando queremos poner a un perro con una perra en celo, se dice encatar. Los encatamos, no sé cómo se dice, aparear, ajá, como un apareo. Bueno, pues estos restos pertenecen era un lugar donde encerraban a varones negros con mujeres negras, y el varón negro tenía que sí o sí violarla, y hasta que no la violara, el varón negro era sometido a todo tipo de tortura, y a la mujer también no le daban comida ni nada si no se dejaba tener sexo con el varón negro, porque era la manera de obligar a que se aparearan para que tuvieran más hijos, ¿no? O sea, que tuvieran nuevos productos para nuevos esclavos, ¿no? Cuando descubrimos esto,
que tiene un nombre, ahora no me recuerdo, pero es así como el espacio de encantamiento de negros, algo así. Nos dimos cuenta, o sea, esto tiene que ver justamente con eso. Tanto varones negros como mujeres negras eran puestos a que se emparejaran para pura reproducción, como se reproduce cualquier animal o planta, etcétera, etcétera, servicio de un orden capitalista, ¿sí? De explotación. Obviamente ese hombre y esa mujer no iban a ser ni padre ni madre, porque esos chicos inmediatamente paría, se le quitaba. La mujer inmediatamente pare, vuelve otra vez a trabajar en la plantación. No es cierto eso, por ejemplo, que se dice de que estaban como trabajadoras domésticas, o sea, que estaban dentro de la casa haciendo comida, como aparecen en las series, ¿sí? En las series aparece que las mujeres siempre están en la plantación haciendo oficios de mujeres, ¿no? Pues, bueno, eso está, por ejemplo, en las investigaciones que hace Angela Davis, ¿no? Efectivamente, esto no era así. De hecho, había negros y negras que estaban dentro de la casa del amo, pero eran tanto varones como mujeres que eran trabajadores que estaban ahí. No era que la mujer era la que cocinaba y el varón hacía tal cosa. O sea, no necesariamente allí, puede ser que esto haya variaciones, por supuesto, pero no era general. O sea, no podemos decir que hay una general, era lo general que hubiera un orden de género para organizar el mundo de la plantación. Bueno, sobre la mujer en China no sé nada, lo siento. Chicos afro en entornos europeos es como descolonizar, pues tampoco tengo como la varita mágica. Yo creo que ahí puedo decir algunas cosas, por ejemplo, como que los últimos años estoy viniendo mucho a Europa, a conferencias y a encuentros con movimientos descoloniales que hay en Europa, que está más fuerte, muy fuerte. Y lo que he visto es que muchos, o sea, generaciones de chicos y chicas afrodescendientes o de otros orígenes asiáticos, de Europa del Este, o sea, de africanos, etcétera, etcétera, que en realidad no son de origen de ahí, o sea, son segunda, tercera generación, ¿sí? Y que han crecido como supuestamente españoles, como austríacos, como alemanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que veo allí, mucho dolor, ¿sí? Porque efectivamente crecen aquí pensando que son ciudadanos igual que cualquier otro, y lo que han vivido es, por supuesto, muchísima discriminación, muchísimas situaciones de racismo en la escuela, en la iglesia, en el deporte, en donde estén, ¿no? Y por supuesto mucho desconocimiento de que efectivamente pertenecen al país, ¿sí? Una negación de que son del país. Y lo que veo es que hay un proceso de organización de muchos de estos grupos de personas que ya son segunda y tercera generación, y que allí hay también en algunos espacios hay mucha rabia, y que por tanto están siendo muy radicales en la manera en que están confrontando el orden racista en estos países. Y eso me parece alentador, digamos, porque cada vez hay más visibilidad. Aquí mismo en el Estado español he conocido varios movimientos como Conciencia Afro, Black, hay uno que es en inglés, el nombre ahora no me acuerdo, ¿cómo se llama? Black, no me acuerdo, que están en Madrid, en Madrid, en Barcelona, y que están, incluso he conocido artistas afrodescendientes que han nacido acá, y que están haciendo arte, ¿sí? Arte que denuncia todas estas situaciones y que está confrontando este modelo de segregación, ¿sí? Y
de racismo contra su propia familia y contra ellos y ellas mismas, ¿no? Por supuesto, hay otros que lo resuelven de otra manera, que no necesariamente se politiza. Y dentro de ese movimiento también lo que veo es que ya comienzan a haber como diferencias internas en cuál es el tipo de lucha que se va a seguir, si es simplemente luchar por una integración plena, adquiriendo derechos, etcétera, etcétera, o si, por ejemplo, se unen a luchas más amplias en contra del racismo y en contra del imperialismo y en contra de, ¿no? de los migrantes que llegan, de los refugiados, etcétera, etcétera. Entonces son diferentes tipos de lucha. En Portugal he conocido también parte de un movimiento bastante interesante de este tipo de jóvenes que su madre, sus abuelas o sus abuelos han venido de África. Y que están, bueno, resistiendo ahí dentro, ¿no? Resistiendo dentro de ese modelo. Y yo creo que la experiencia de vivir en carne propia el racismo abre unos procesos de concientización y de búsqueda de pensamiento que les ayuden a deseurocentrarse, ¿no? A comenzar a buscar también sus raíces, ¿no? También a ver que aunque nacieron acá, reivindicar de donde venían sus abuelos, sus abuelas, ¿sí? Y eso me parece interesante, reivindicar a África. O sea, sí, yo soy español, pero puedo, pero reivindico África, ¿sí? Y es más importante la reivindicación de África por todo lo que ha sufrido y lo que sigue sufriendo, quizás que simplemente decir, yo tengo derecho porque soy de acá, ¿sí? Y eso me parece bastante interesante y creo que es un movimiento que está caminando. He participado en casi, o sea, tanto aquí en el sur, en diferentes lugares, en Portugal, aquí en España, y luego ya en Alemania y bueno, ahora acabo también de estar en Bélgica, y también allí conocí 3 grupos de jóvenes bien potentes que están politizándose y que están como tratando también de construir comunidad entre personas racializadas y personas afrodescendientes ahí, creando sus propios productos y su propio pensamiento también. Comienza a haber escritura de esto también. Sacar revistas, instalaciones, performance. O sea, ahora mismo hay como una explosión en un momento que me parece muy interesante en Europa en este sentido, ¿no? De un despertar. Porque yo creo que bueno, es interesante que me acabo de acordar de algo. Lo que yo siento es que las generaciones de sus padres o de sus abuelos y abuelas efectivamente buscaron la manera de verse lo menos posible, ¿no? De que no se vieran, de pasar inadvertido en esta sociedad, ¿no? De adaptarse, ¿sí? Pero estos jóvenes estos jóvenes de hoy que vivieron ese proceso de tratar de readecuarse y adaptarse, ¿no? A vivir en esta sociedad y asistir a la escuela y asistir a las instituciones y jugar a ser un ciudadano común y corriente, vieron que eso no fue efectivo, ¿sí? Y entonces lo que están haciendo hoy justamente es saliendo como en un proceso de politización y de concientización que no lo tuvieron quizás sus abuelas, sus abuelos, sus padres y sus madres. Eso me parece muy, muy interesante y muy bueno, muy lindo también. Ya estamos tardísimo, ¿no? 9:45. Ok. Voy a la última pregunta y quiero terminar con esa. Violencia contra las mujeres que son racializadas y son violentadas, violadas, asesinadas por varones racializados. Esto es parte de la complejidad, ¿no? Yo comencé a escribir un artículo sobre esta cuestión porque es algo que tendríamos que comenzar a pensar más, o sea, cómo es que vamos a trabajar esta cuestión. El mismo proceso que comentaba hace un ratito de las violaciones masivas en Guatemala.
sucede que la mayoría de esas violaciones, o una buena parte de esas violaciones, eran realizadas también por familiares de estas mujeres, ¿sí? Y ahí entonces es parte de la invitación a complejizar el panorama, ¿no? Y no quedarnos solamente con el varón es malo, la mujer es la víctima, ¿no? Porque aquí lo que tendríamos que pensar, o por lo menos a mí me interesó comenzar a pensar, y que tiene que ver con una pregunta. Lo voy a hacer en la pregunta que lanza Angela Davis justamente cuando ella dice: ¿cuál es el destino de los varones negros? ¿No? Y podríamos aplicarlo al destino de cualquier varón racializado, cualquier varón que viene de una comunidad que ha sido explotada, que ha sido negada, ¿sí? Que ha sido colonizada. Y ella dice que un feminismo interseccional, un feminismo negro no puede dejar de hacerse la pregunta por cuál es el destino de los varones negros, ¿sí? De nuestros varones, de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, de nuestros hermanos, de nuestros hijos. No podemos dejar, porque pensar comunitariamente tendría que implicar esa pregunta. Tendría que implicar, no es simplemente una guerra ahora contra todos los varones de nuestra comunidad, sino preguntarnos qué es lo que ha pasado ahí, cómo es que ese varón ha llegado a ser el principal agente de dominación en la propia comunidad. Y es interesante, escribiendo este artículo, que no lo he terminado, lo dejé en el medio de presentación este año, a ver si lo termino el año que viene. Comencé a buscar algunas investigaciones o personas que estuvieran tratando de responder a esta pregunta, a esta realidad, que efectivamente es una realidad, ¿no? Y que la trataron de responder o de buscar una manera de analizarla, superando la forma en que el feminismo centrado en el género nos llevaría a analizarla, ¿no? Entonces, varias cuestiones ahí. En primer lugar, esta pregunta de cómo es que han llegado estos jóvenes, estos varones a ser asesinos, por ejemplo. ¿Cómo es que han llegado? La pregunta de Angela Davis, ¿cuál es el destino de nuestros varones? Es una pregunta que ella en parte contesta. Tenemos que preguntarnos por qué la mayoría de los varones negros, en este caso, que es lo que ella está hablando, terminan o siendo parte de los ejércitos del ejército imperialista de Estados Unidos hacia los países del tercer mundo, o estando, digamos, dentro de las mafias y de el narcotráfico, ¿sí? O terminan simplemente asesinándonos, ¿sí? Y asesinándose. Y esa es la otra parte que falta, asesinándose entre ellos, ¿sí? Entonces, una de las tesis que yo comienzo que es la que quiero desarrollar en ese trabajo, es cómo este modelo perverso de destrucción, una de las cosas que hace justamente es, en esta manera de terminar de destruir las formas comunitarias en que han sobrevivido y han podido resistir nuestras comunidades, es justamente avanzar destruyendo el lazo comunitario, volviéndonos unos contra otros. Y en el caso de los varones racializados específicamente, parecería que estarían condenados a reproducir una violencia que les vuelve una especie como de bomba intracomunitaria. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar a eso? ¿Es una donde simplemente vamos a decir lo metemos todo a la cárcel, que es lo que está pasando? La mayoría de las cárceles están llenas sobre todo de varones negros y de varones migrantes y varones de los llamados países del tercer mundo, por droga, droga, narcotráfico, asesinato, de todo tipo. No es solamente que nos matan a las mujeres y a las mujeres negras, ¿sí? O a las mujeres de su propia comunidad. Se matan entre ellos, ¿sí? Y hay procesos donde ellos son el arma que usa el Estado para mandar a destruir a la comunidad. Y eso se vio en los casos, en Colombia se ve,
en el proceso de guerra interna. Se ve en Guatemala cuando una buena parte de los violadores eran los nietos, eran los chicos que se llevaron. Y ahí viene la otra pata. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Estos chicos son robados a los 12, a los 13 años. Los roban y se los llevan. Se los lleva el narcotráfico, se los lleva el Estado para volverlos militares y entrenarlos en contra de su propia comunidad. Los vuelven policías, los vuelven gente odiadores de su propio mundo, ¿sí? Entonces ahí una pregunta ética sobre esta cuestión tendría que superar simplemente una división varón malo, mujer víctima, y tendría que comenzar a poder ver una mirada interseccional, vería todos los factores que están operando para producir este tipo de subjetividad, que es una subjetividad de muerte, ¿sí? Y que es autodestructiva al final, porque ese varón que destruye también está siendo destruido, ¿sí? Hay generaciones completas. Miren, en Colombia yo tengo compañeras que son de Medellín, que me cuentan que vienen de barrios populares de Medellín, una de las zonas donde hubo más narcotráfico, ¿sí? De donde vienen la mayoría de paramilitares. Y me cuenta cómo en sus barrios casi todos sus amigos con los que crecieron ya murieron. Se mataron entre ellos, ¿sí? El barrio de donde viene el papá de mi hija en Dominicana, hubo una época donde había porque es un barrio muy, muy pobre, y recuerdo que hasta que tenían techo de zinc y tuvieron que cambiarlo porque de noche había tanto tiroteo que las balas se metían y mataban a la gente, ¿sí? Entonces, hay una generación, ahora mismo el barrio está tranquilo. ¿Y sabe qué pasó? La mayoría de esos chicos, toda una generación desapareció. Se mataron entre ellos en las guerras en las guerras internas, ¿sí? Hay una película muy buena que les recomiendo ver, que se llama Manos Sucias. Si la pueden conseguir, véanla. Es colombo-americana, independiente, y creo que, bueno, no me acuerdo ahora quién es el director, pero justamente relata la historia de dos chicos que son del Pacífico colombiano, una de las zonas más afectadas por el conflicto interno en Colombia. Dos chicos negros del Pacífico colombiano, y cómo ellos intentan escapar de ese destino y no lo logran, ¿sí? O sea, como todos están, como si fuera carne fresca, que todos se están disputando para ver de qué manera lo llevan a su pueblo. Los paramilitares, los militares, el narcotráfico, la guerrilla, y están nada más atentos a que estos chicos crezcan para llevarse. Y esto no es nada nuevo. En África, ustedes saben cómo se generaron guerras entre etnias que fueron provocadas por el colonialismo. Y se entrenaron jóvenes, muy jovencitos se entrenaron, se los entrenaron para odiar a su propia comunidad o a la comunidad a la que supuestamente se le estaba poniendo como enemiga. Y estos chicos han hecho barbaridades, ¿sí? Han salido con machetes a descuartizar personas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un mundo muy difícil. A propósito de la pregunta del compañero, que no digo que sería el feminismo que va a hacer con este problema que tenemos ahora en América Latina de una vuelta a la derecha. Esto es ¿qué vamos a hacer las izquierdas con esto también? Porque mi amor, o sea, la izquierda las izquierdas vamos a tener que pensar ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Esto no es un problema femenino, esto es un problema de toda la gente que queremos un mundo más justo, ¿no? Entonces la pregunta yo la haría mucho más general, y yo creo que es una pregunta que todavía estamos tratando de elaborarla, porque la verdad hay muchas, yo leo todos los intentos de explicar esto y todos se me quedan cortos, porque una no termina de explicar cómo gente de una favela en Río de Janeiro, que llena de narcotráfico y que además le mandan 1000 militares para hacer limpieza, al otro día van y votan por Bolsonaro. O sea, ¿cómo lo explicamos eso? A mí eso me quita el sueño, porque yo no lo entiendo, y yo creo que el problema es nuestro, que no sabemos cómo dar una explicación.
Ahí tiene que haber una explicación que no estamos sabiendo dar. La respuesta, por supuesto, no la tengo yo. Yo creo que somos una generación que hemos visto esto y vamos a tener que ver los errores y qué es lo que no hemos podido, o sea, qué es lo que estamos perdiendo de vista aquí, qué es lo que se está perdiendo, qué es lo que no estamos pudiendo comprender sobre una racionalidad otra, que quizás no es la racionalidad iluminada que tenemos las izquierdas, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Ahí hay otra cosa que no somos capaces de ver, ¿no? Muchos de los movimientos indígenas dicen no somos ni de izquierda ni de derecha, ¿sí? Y entonces eso significa que se los condena y se dice así, tú no eres de izquierda, eres de derecha, ¿no? Me entero yendo a Nicaragua, por ejemplo, que yo lloré cuando perdió la revolución. Sí, pero esta etapa es otro tema. Pero cuando la revolución sandinista pierde a final de los 80, ¿sí? Yo recuerdo, yo era joven, pero yo lloré por eso, porque ya yo estaba en los movimientos. Y yo recuerdo llorando con mis maestros de la universidad y todo, viendo por una pantalla gigante con el Che Guevara hablando y no sé cuánto, y nosotras llorando, viendo las puntuaciones donde perdía la revolución, ¿no? Una revolución que nosotros pensábamos ya finalmente, ¿no? Y vuelvo ahora a Nicaragua, voy a Nicaragua porque yo en esa época no fui, he tenido la posibilidad de ir 2 o 3 veces, y gente que viene de esa revolución, que fueron hijos de la revolución, que fueron de la juventud sandinista, cuando ahora han crecido se dan cuenta de una serie de cuestiones que se negaron en esa etapa y que se siguen negando ahora, sobre qué ocurrió al interior, que fue lo que permitió también que esa revolución perdiera. Que me entero que el primer levantamiento que ocurre de eso que se nombró la Contra, después nosotras todos conocimos como la Contra, fue en realidad un levantamiento indígena, porque el gobierno sandinista popular, etcétera, etcétera, en su repartición de tierra, fue a quitarle la tierra a los indígenas para repartirlo entre todo el mundo. Y la gente de los territorios de ciertos territorios son ancestrales y se levantan, y son los primeros que se levantan. Me acabo de enterar de eso hace 3 años, con gente en la que creo y confío mucho porque han dado su vida por la revolución, ¿sabes? Y que han hecho su revisión de qué es lo que ha pasado ahí y se van enterando de una serie de cosas, sobre todo cuando lo analizan de una perspectiva descolonial. Entonces, tenemos que comenzar a pensar también, y por eso decía esta cuestión, ¿qué es lo que estamos haciendo desde los movimientos sociales? ¿Cuáles son nuestras apuestas de lucha? Y el proceso de descolonización es urgente en nuestros movimientos sociales. Sin descolonización no hay posibilidad ni siquiera de asegurar la vida en este planeta.